y me da mucho gusto saludar esta mañana a Jesús Carmona. Él es el CEO de Schneider Electric en México y Centroamérica. Estimado Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, con gusto de saludarte. Y recientemente anunciaron ustedes allá en Monterrey, en Nuevo León, que inauguraron un centro de manufactura intelectual. Me resulta muy interesante, sobre todo porque, bueno, se cruzan varios temas, particularmente en México, que es la infraestructura eléctrica y su gestión como nunca está en el centro de la discusión, pero obviamente hay un componente muy relevante en términos de innovación. ¿Y cómo explicas y qué significa manufactura intelectual? Bueno, primeramente muchas gracias Rodrigo, un placer estar contigo y con tu auditorio, como siempre. Mira, es un concepto que ha venido evolucionando, yo te diría, desde hace unos 18 meses y me gustaría llevarte a un dato que para mí es muy relevante. Precisamente este año, como tú bien sabes, se cumplen 30 años del Tratado de Libre Comercio establecido entre Canadá, México y Estados Unidos, el que hoy llamamos USMCA. Pero en 1994, y quiero mencionar y compartir contigo un indicador que sé que tú también utilizas frecuentemente, que es el GDP o PIB per cápita. Y si bien es cierto, no es el único indicador de riqueza y de prosperidad de una nación, es un indicador que frecuentemente es utilizado por economistas a nivel mundial y se reconoce como eso, como un indicador de prosperidad y de valor generado por un país. En 1994, el PIB o GDP per cápita en México estaba en aproximadamente $6,300. Cierre del año pasado, diciembre 31 de 2023, se calcula que el PIB per cápita aumenta en México a $14,000 por persona, 13,900 y cacho. Es un muy buen avance, es un avance de 2.2 veces a lo largo de 30 años. Excelente. Ahora quiero colocarlo en perspectiva. Si comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, por ser nuestro principal socio comercial, etcétera, en 1994 el PIB per cápita de los Estados Unidos estaba, y permíteme redondear, en $24,000 por persona, valga la redundancia. 30 años después, ese PIB per cápita aumenta a $82,000 por persona. Quiero comparar $82,000 por persona generados en los Estados Unidos el año pasado versus 14,000 en México, y el avance de Estados Unidos a lo largo de esos 30 años fue de 3.4 veces. ¿Y por qué esto es relevante? Si lo vemos intencionalmente, Estados Unidos a lo largo de los últimos 30 años delegó, subcontrató a dos naciones en el mundo, una China, una México, las actividades de menor valor agregado y se enfocó cada vez con más intencionalidad en industria de servicios, desarrollo tecnológico de mucho más valor. Para México no fue malo. México durante los últimos 30 años, Rodrigo, y permíteme ponerme la cachucha mexicana, nosotros le demostramos primero a nosotros mismos, luego a nuestro principal socio comercial y luego al mundo la capacidad que tiene México de producir desde el tornillo más sencillo hasta la pieza de automatización industrial o aeronáutica más compleja. México tiene un talento indiscutible y muy reconocible con altísima eficiencia para producir lo que sea con nuestras manos. ¿De acuerdo? ¿Qué no hemos hecho con la misma intencionalidad a lo largo de ese periodo? Aprovechar, y en el buen sentido de la palabra, sacarle el mayor provecho posible a la intelectualidad de México. Yo tengo 7 años viviendo en este hermoso país, Rodrigo, y es mi convicción que el recurso más valioso que tiene México es el talento de su gente, es el compromiso, es la calidad, es el conocimiento, y a esa capacidad de manufactura intelectual, a ese crear con cerebro, no le habíamos sacado tanto provecho. Y nosotros en Schneider, a lo largo de los últimos años, reconociendo ese talento, aprovechando y apalancando en lo que ya hemos demostrado en términos de manufactura industrial tradicional, hemos decidido invertir cada vez más en crear oportunidades de empleo que, como muchas otras empresas, y tú conoces bien, Rodrigo, inicias con las funciones de soporte, recursos humanos, finanzas, pero hemos dado un paso al frente: soporte técnico, investigación y desarrollo, digitalización, desarrollo de software avanzado, que hemos creado esos puestos de trabajo aquí en México. Y este centro de manufactura intelectual, localizado en San Pedro Garza, que agrupa 553 personas al día de la inauguración, eso seguirá aumentando. Ya sumamos 1,600 personas en México
Ese número era 200 personas, 250 personas hace 5 años que realizan manufactura intelectual. Son roles, Rodrigo, que hasta hace poco tiempo estaban ubicados en Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, en Australia, en la India, y que hoy los tenemos en México y que nos permiten cada vez más sacarle provecho en el buen sentido de la palabra y atraer más talento y desarrollar más talento y crear oportunidades de crecimiento y de carrera en México. Eh, y obviamente todos y cada uno de esos roles están muy por arriba de esa media de 13.000, 14.000 dólares del PIB per cápita que generamos el año pasado. Y es mi convicción que es una forma concreta de acelerar la generación de valor en México y que suma. Tenemos que continuar. Alguna vez te he comentado, nosotros, por ejemplo, en Schneider Electric éramos 12.000 personas hace 4 años y poco, y ya este año estamos en casi 19.000 el cierre del año. Algo que me enorgullece mucho es que no solamente son plantas industriales tradicionales, que seguiremos aumentando nuestra huella, nuestro footprint en México, pero también continuaremos aumentando e invirtiendo y creyendo en la capacidad intelectual y bueno, y este último centro que inauguramos allá en Monterrey es Que, prueba de ello, ¿no? claro, vaya dato que nos comparte, sobre todo, bueno, porque hay que imaginar cuánto se va a multiplicar el PIB de México, esperemos en los siguientes 30 años, pero también el de Estados Unidos, si es que se cruza con lo que ustedes hacen, lo hemos conversado también, pues que la gestión eléctrica en términos de que, por ejemplo, si uno ve la inteligencia artificial generativa, México está trayendo mucha inversión, igual que otros países. Hoy el nombre del juego es invertir en centros de datos que se miden en gigawatts. Estaba viendo uno que inauguró, bueno, que anunció Meta, antes Facebook, y es impresionante la energía que consume, pero eso requiere una red eléctrica muy sofisticada en donde tienes que conjuntar, porque además se quieren mantener los objetivos de cambio climático, pues una matriz energética, digamos, de renovables, etcétera. Para eso implica un montón de retos y ahí la capacidad intelectual es fundamental. ¿Cómo se cruza, digamos, esta parte que hoy en México pues integra estas más de 500 personas más, que nos decías 1,200 en total, en términos de esta nueva era que se va dibujando en lo que se refiere a infraestructura eléctrica de cara a este momento que está viviendo el mundo? Sí, solo para 1.600 ya en esa 1,600. parte en todo México. Pero mire, yo te diría, escuchaba recientemente, estabas hablando con el presidente de Google Cloud y creo que hacía mención de invertir no solo en crear una nube local, sino entrenar a 1 millón de personas, y corrígeme si estoy Sí. equivocado en la referencia, pero aproximadamente 1 millón de personas que puedan trabajar en México, no solo como consumidores, sino como desarrolladores o contribuidores de generación de tecnología. Y yo te diría, Rodrigo, es la misma línea. Cuando tú comienzas a creer en un país y cuando comenzamos nosotros en Schneider, yo me siento muy orgulloso porque yo hoy, en representación de todos mis colegas mexicanos, yo ya no necesito demostrarle a la corporación Schneider Electric a nivel global, yo lo necesito demostrarle que en México somos capaces de hacer mucho más que la manufactura tradicional o de ser los líderes en el mercado en lo que vendemos en México, sino que en México ya probamos, ya pasamos esa barda de decir, aquí hay talento, invirtamos en aumentar las funciones que realizamos en México para América, para el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, entras en un círculo virtuoso, Rodrigo, donde cuando más vas generando más oportunidades de empleo, vas generando y trayendo más roles de importancia y de relevancia que ya no son soporte, sino que son protagonistas en desarrollo tecnológico, en soporte técnico, en desarrollo de soluciones, en ejecución de proyectos. Obviamente, estás habilitando no solo Schneider Electric, sino que estás habilitando al país a tener una mejor respuesta y una mejor capacidad de responder y soportar desarrollos tecnológicos en México. Y algo que yo aprecio mucho, Rodrigo, que tú me des la oportunidad de participar y conversar de esto, porque esto es algo que yo no quiero hacer solo. Y Claro. esto es algo que Schneider Electric no está haciendo solo. Y esto es algo donde no hay que ser egoísta, sino todo lo contrario. Todas las empresas, todas las personas y colegas que están en mi posición en otras empresas, Como, mientras claro. más personas y empresas lo estemos haciendo,
es mejor para México Por y supuesto. posicionar a Jesús, México mejor. debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo y volvemos. 16, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Jesús Carmona, el CEO de Schneider Electric en México y Centroamérica. Jesús, bueno, nos tomó el corte, pero hablabas de algo bien importante y es cómo pues el conjunto de compañías, distintos componentes, universidades, etcétera, pues van acompañando esta etapa en términos de lograr que México alcance el potencial en términos de crecimiento en un momento bien importante, clave diría yo. Sabes que obviamente el tema de la inteligencia artificial lo sigo con mucha atención y esto pues va demandando justo o va a ser, sí creo que va a ser brechas hacia adelante entre los países que estén con los componentes adecuados para aprovechar esta revolución y los que no. Y ahí, bueno, pues México parecería que tiene todos los elementos y ya lo está avanzando para ser de los países que puedan pues generar mayor bienestar, que es el nombre del juego. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión en términos del momento que estamos viviendo en México? Sobre todo porque hay desafíos en la región Norteamérica, me refiero obvio al arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, hay una integración profunda de la región. Y por otro lado, pues lo que vamos viendo en materia de infraestructura eléctrica, que pues parecería que el gobierno mexicano pues empieza a volver más pragmático. Se han planteado ahí algunos ejes que los hemos conversado fuera del aire en términos de, pues en el sentido correcto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el 2025 considerando esta coyuntura? Mira, sin sombra de dudas, hay mucha tensión en el ambiente, hay mucha incertidumbre, particularmente relativo a los anuncios del presidente entrante de Donald Trump, ¿no? Con lo que son los impuestos, las tarifas, ¿no? Eh, Déjame comenzar por la segunda parte. Sin sombra de dudas, los anuncios que han sido hechos relativos a un nuevo marco o un marco claro de infraestructura eléctrica, particularmente, ¿no? Del 5446, de los 700 kilowatts que puedes tener de autogeneración sin necesidad de permisos ni conexión, de que puedes ir y tener generación hasta 20 megavatios. Todo ello es muy positivo. Eh, porque faltaban esas reglas del juego y como alguna vez te he comentado, el primer paso es para habilitar crecimiento, tú lo has dicho en otros momentos, hay un factor común en todos los segmentos de mercado, en México o en cualquier país, que es la necesidad de energía eléctrica para que se materialice el crecimiento. Y esa parte del juego estaba trancada, ¿de acuerdo? Cuando no existía un marco regulatorio. Este nuevo marco regulatorio que se ha anunciado y que faltan leyes secundarias y detalles, lo que sí nos indica es que, mira, no vas a depender 100% de la CFE y de la energía disponible por CFE, va a poder haber energías distribuidas con ciertas reglas, pero sí se va a habilitar crecimiento. Entonces eso es muy positivo y eso por sí solo va a destrabar y a generar oportunidades de crecimiento muy, muy importante en México en 2025, no solo 2025, sino 26, 27, muy importantes para nearshoring o para el crecimiento orgánico que necesitábamos en México. Ya relativo al hecho de que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y de que el presidente entrante está utilizando, eh, por decirlo de alguna manera, la amenaza de imponer impuestos desde el primer día a México, Canadá y algunos otros países. Yo pienso que tenemos que realmente entender que esa no es la prioridad. La prioridad de él no es imponer impuestos. La prioridad de él, lo ha mencionado él, lo decía nuevamente el domingo en la entrevista en NBC, es controlen la migración y controlen la entrada de fentanilo a los Estados Unidos y de la misma forma está hablando la China. Entonces, si vemos un escenario, yo veo un escenario, Rodrigo, donde va a haber incertidumbre, va a haber altos y bajos, va a haber nubes grises en el cielo, pero objetivamente hablando también, incluso si tú llegases, si nos vamos al escenario, uno de los más pesimistas, y tú dices, mira, se quedan los impuestos de 25%, México sigue siendo más competitivo producir en México que en los Estados Unidos, y aquí seguimos teniendo las personas que se necesitan para esos niveles de producción y para el nivel de crecimiento. Entonces, yo auguro, nosotros vemos que la apuesta por México y la realidad del nearshoring se mantiene, pero
sin sombra de dudas, tenemos que ver que el presidente Trump llegue y asuma la presidencia y ver cómo se va a desarrollar esa relación bilateral a partir del año que viene, ¿no? Entonces habrá vientos a favor, vientos en contra y requerirá que todo, empresa privada, nación, sepamos navegar esa situación, ¿no? Claro. Y por último, saber cómo estás viendo el desdoblamiento. Ya lo mencionabas también y lo platicábamos en términos de pues, lo que se va definiendo de cara a México. Falta la legislación secundaria. Hay ya zonas en donde falta infraestructura, subestaciones. Por ejemplo, ahora que platicaba esto que le he dado mucho seguimiento este año de las inversiones que va atrayendo México, particularmente en Querétaro, en centros de datos, pues ya fácilmente superan los directas y en fierros, para decirlo como es, pues estaríamos hablando de más de 3.500 millones de dólares que requiere mucha energía y como ya lo mencionabas tú también, pues un ecosistema grande de personas que entienden qué está pasando. Digamos, en este sentido, el que México logre este potencial, ¿lo ves, digamos, en la trayectoria correcta, particularmente en este momento también en donde están llegando nuevos jugadores, digamos, que están demandando más energía? Sí, yo sí veo, yo sí creo que estamos en la trayectoria correcta, Rodrigo, porque el nombre que lo hemos conversado, mira, era imperativo permitir tener energías distribuidas en México. ¿Qué quiere decir energías distribuidas? No quiero ser muy técnico y permito a tu audiencia que conoce del tema que me permitan simplificar. Hay un gran cambio que ha sucedido a nivel global en los últimos años relativo a energía eléctrica que tú no vas a ver en otras formas de energía, no lo vas a ver en gas, no lo vas a ver en otro tipo de energía, donde los flujos históricos eran en una sola dirección, unidireccionales. Hoy la energía eléctrica puede ser producida por quien es el usuario y ese usuario puede inyectar esa energía disponible, si tuviera disponible, a la red y venderle a un tercero. Los flujos energéticos se volvieron multidireccionales y esa multidireccionalidad, siempre y cuando tú tengas ese usuario que pueda generar, te dan mayor capacidad de energía y valga la redundancia, obviamente mucho de ello es energía limpia, producida de forma limpia. Entonces, la habilitación, el hecho de que estos nuevos anuncios que ha realizado la presidenta Sheinbaum y que ya han sido explorados en detalle por muchos otros actores del gobierno y ya empresas, sí habilitan que haya cada vez más disponibilidad de energía eléctrica y que se destrabe el juego y el crecimiento cuando estábamos simplemente dependiendo de la capacidad instalada de CFE. Entonces, CFE aumentará su capacidad, pero también tendremos más energías distribuidas y con reglas claras de cómo tenerlo. Sí creo, Rodrigo, estoy convencido que vamos por el camino correcto, no todo está definido, faltan reglas secundarias, faltan detalles por definirse, falta que el ecosistema que tú mencionas de diferentes actores que van a participar esté cada vez más claro. Pero sí siento que vamos por buen camino y que es una gran oportunidad de negocio y de habilitación del crecimiento en México en los próximos años. Pues mi estimado Jesús, te agradezco mucho la entrevista, siempre me ayudas mucho a entender y espero que al público también dónde estamos en la infraestructura, sobre todo desde la visión del presidente Schneider Electric en México y Centroamérica, pero sobre todo también pues justamente, digamos, identificar cuáles son esos elementos y tener más allá del ruido que se van generando con muchos temas, pues una visión muy sensata, pero sobre todo muy sobre las bases sobre las que esto va a crecer, que sin duda así es. Te mando un gran abrazo. Igual, muchas gracias por la oportunidad, Rodrigo. Gracias. Ahí escuchamos a Jesús Carmona, el CEO de Schneider Electric en México y Centroamérica.